esta construcción que hacemos en la mirada de la OpenEdge, donde los procesos de tránsito de personas, la inclusión, la interculturalidad, la identidad, el ver al otro, educar al otro, acompañar al otro, estar con el otro, construir al otro, son conversaciones que mantenemos de manera diaria en nuestras aulas con ustedes, tratando de formarnos como educadores, formarnos como personas que tienen sentido histórico y que tienen un compromiso ético con el desarrollo de las personas. En ese sentido, hemos tratado de recibir y acompañar a todos los actores que han aceptado estar con nosotros para fortalecer este proceso. Y hoy tenemos una invitada que nos va a ofrecer una conferencia para ustedes y esperamos que haya un diálogo intenso al respecto. Y bueno, para este evento estaría la doctorante Ángeles Aires Teixeira, que es nuestra invitada. El maestro Marco Antonio estará acompañando y obviamente le pido al maestro Sergio Armendáriz que nos dé la pauta del evento. Si eres tan amable, maestro. Gracias, don maestro, gracias. Muy buenos días. Muy buenos días a todos, todas. Excelente tener de nueva cuenta aquí en este auditorio, José Vasconcelos, a eventos de primera magnitud cultural, académico. Nos estamos bien acostumbrando a este tipo de interlocución, a estas presentaciones que creo le van dando realce universitario a la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua, esta querida Unidad Ciudad Juárez. Gusto en verles de nueva cuenta, agradezco a Ángeles, a Marco Antonio, a todos ustedes, a Jesús Ríos también, su presencia porque le da realce, le da inclusividad, le da permanencia, consistencia, mayor solidez a lo que todos buscamos, que es un proyecto universitario en curso, cada vez con mayor vigor, mayor expansión y por supuesto con mayor capacidad y potencia de servicio. Es un gusto, no distraigo más porque ya habló claramente Jesús Ríos, el subdirector académico de esta espejuelización, de este espejeo del uno en el otro, del otro en el uno, y de esta ardua labor, pero noble y bella, de la construcción de nosotros. Que nos hablen de los migrantes aquí en Ciudad Juárez es algo cada vez más vital, cada vez más trascendente. Los derechos de la gente a estar, a no estar o a estar en otra parte, y que el mundo debe salvaguardar precisamente como derechos. Sin más, dejo ya la situación para el diálogo sustantivo que se va a tener aquí. Agradezco y que tengan excelente día. Mucho éxito en el evento. Gracias. Muchas gracias maestros por esta presentación y gracias a todos ustedes por estar aquí en este interés pues por conocer un poquito más acerca de sobre todo situaciones que actualmente acontecen en nuestra sociedad y en el mundo entero. Bien, yo voy a proceder a presentarte a Ángela. Ángela yo no la conocía, ella llega de invitada, ella está realizando una investigación para su doctorado. Recibo comunicación por parte de Ajusco, la Universidad Pedagógica Nacional de Ajusco, quien me solicita que le brindemos todo el apoyo aquí en Ciudad Juárez para que tenga éxito pues en sus gestiones. Y ella muy amablemente, ya estando aquí, se ofrece precisamente a platicar con nosotros, a charlar con nosotros sobre algunos temas de interés. Ella es ciudadana brasileña, viene ahorita, voy a dar una reseña muy breve acerca de lo que ella ha hecho y dónde ha estado, para que también nos demos una idea de quién es Ángela Aires Teixeira. Le pedí que me escribiera su nombre porque estaba un poquito complicado. Y bien, pues bienvenida Ángela, esta es la unidad en Ciudad Juárez de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua.
te damos la bienvenida, te acogemos con cariño, con aprecio aquí. Espero que estos días que has estado te hayas sentido a gusto, cómoda en tu casa y que no extrañes de tan lejos pues tu casa allá en Brasil. Bien, la doctorante Ángela Arias Teixeira es licenciada en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Goiás en 1994, teniendo un posgrado en Derecho Penal en la Universidad, aquí tengo mi acordeón, Federal de Goiás, ¿sí? En 1998. Cuenta con una maestría en Derecho Ambiental por la Universidad Internacional de Andalucía, España, en 2007, y la maestría en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales por la Universidad de Sevilla, en España, en 2012, con el tema del acceso a la justicia para las mujeres vulnerables en Latinoamérica. Doctorante en el programa interdisciplinario en Derechos Humanos de parte del programa de posgrado interdisciplinario de los derechos humanos de la Universidad Federal de Goiás, y profesora de la misma universidad con las asignaturas de Derecho Internacional Público, Derechos Humanos y Derecho Ambiental y Abogacía, supongo porque está en portugués, Abogacía Civilista, ¿es correcto? Ok. Con énfasis en el área de derecho, actuando principalmente en los temas negligencia, daño ambiental, indemnizar, protección internacional de los derechos humanos en el sistema interamericano, en delitos, supongo, delitos humanos o derechos humanos, y derechos de la mujer. Ok. Autora de trabajos sobre derechos humanos y protección del medio ambiente. Híjole, ya aprendí portugués. ¿Es correcto? ¿Sí? Muy bien, Ángela. Bueno, este es un breve currículum de la doctora. Platicando con ella el día de ayer, desde su llegada al aeropuerto, ¿no? Platicaba y comentaba qué nos podía ofrecer, ¿no? A esta universidad, que empatara un tanto, ¿verdad?, con el quehacer docente, el quehacer académico que nosotros realizamos aquí en la Universidad Pedagógica Nacional. Y pues yo le platicaba que nuestros estudiantes de licenciatura, ya sea de pedagogía como de intervención educativa, en algunas asignaturas y de manera transversal en todo el programa, ¿sí? Yo le comentaba que también es un programa interdisciplinario. Tocábamos perspectivas, ¿no? Desde los derechos humanos, perspectiva de género, perspectiva en el medio ambiente, etcétera, etcétera. Y bueno, coincidiendo, ella se dio la tarea, pues, de construir esta temática, ¿no? Con su experiencia, con lo que ella ha viajado por el mundo, lo que ella ha atendido con relación a los derechos humanos, desde esta perspectiva internacional. Y bueno, me pareció muy pertinente que tocara el tema de las personas en condición de tránsito, ¿no? Que son los migrantes, que abordara ese aspecto en cuanto a sus derechos cuando son acogidos pues en otro país, en tránsito, y sobre todo que nuestros estudiantes, que son ustedes, tuvieran esa visión desde la intervención, qué se puede hacer en función pues del aspecto educativo mientras ellos se encuentran asilados pues en el país donde se encuentren, ¿no? Sea México, sea Brasil, sea Estados Unidos, y creo que desde ahí se me hizo sumamente importante que ella pues nos platicara un poquito de esto. Ángela, bueno, pues ya sin preámbulo más, te doy el micrófono y no sé si estás cómoda ahí, te van a ir proyectando las diapositivas. Ahí le pides a Franco, por favor, que te vaya poniendo la diapositiva. Muchas gracias, profesor Marco, por la acogida desde el aeropuerto. Entonces, aquí estoy
Y para mí es un placer enorme porque hace ya mi primer artículo sobre los accidentes radiológicos. Yo escribí un artículo en el que yo citaba Ciudad Juárez, que antes de la ciudad que vivo, en Goiânia, que vamos a hablar de esto más por la tarde. Entonces ocurrió este accidente ahí. Después, 3 años después de Juárez, de Cobalto 60. Entonces ya había hablado de Ciudad Juárez, pero no me imaginaba que un día estaría aquí. Son casi ya 20 años después de mi artículo sobre este tema de accidentes radiológicos. ¿Se me escuchan bien? Mi español está perfecto, ¿no? Es una broma. Bien, entonces, Franco, quería que regresase a la diapositiva anterior. Ok. Tengo que, la primera, ¿no? Esta. Entonces, el tema que el profesor Marco me ha solicitado cuando llegué, si yo podría hablar sobre la cuestión de migración, porque también es un tema muy vinculado a Ciudad Juárez y también por mis estudios de Derecho Internacional, como profesora que soy de esta asignatura en Brasil, en grado y posgrado. Entonces, yo me conmocioné mucho. Gracias, Franco y su equipo, por hacer esta foto que refleja muy esta cuestión de la migración, sobre todo estos que están ahí adelante, el último, que están con sus ropas por detrás, cargándolas como pueden. Eso es justo el retrato fiel de cómo es un migrante. Que un migrante sale de su casa no porque quiere, porque nadie deja su tierra, sus raíces, sus orígenes porque quiere. A lo general es porque son impulsados a hacerlos por guerra o hambre o persecución por motivos religiosos o de opinión política. Entonces son las razones principales. Entonces quiero agradecer este reflejo muy fiel de cómo es el migrante. Han tenido una buenísima idea para hacer esto, que a mí me conmocionó mucho. Y ve ahí por detrás ¿cómo se llama? No, El cerco. Sí. Este cerco que es también puede reflejar que vi ahí cuando llegué, este muro que separa Juárez del Paso, y también hay un muro que conozco en la divisa de Israel con la Palestina, que estuve ahí hasta ya en 2015. Entonces ahí hay una parte de un muro como y después un muro de cemento muy alto. Entonces de ahí las personas se desplazan para trabajar en Israel, pero son 2, 3 horas o 4 horas para hacer el checkpoint. ¿Cómo es checkpoint? Una blitzing, para coger la documentación y para ver si no hay bombas en los cuerpos de los palestinos. Esto se pasa también en Israel, el muro de separación. Esto quiero decir que primera cosa que este muro es en contra del derecho internacional, porque cada país tiene su derecho de decir quién entra, quién sale de su país. Todos los países tienen este derecho, pero no de hacer un muro de separación. Esto significa un racismo por nacionalidad. ¿Por qué no hacen un muro con Canadá? Ahí no tienen muro. Y el Canadá tiene leyes diferentes que Estados Unidos, sobre todo sobre las armas.
En Canadá no se entra, no se transita con armas, como ahí en Estados Unidos. Pero aquí en México he visto que las cosas son muy diferentes. Yo he oído hablar cómo es la cuestión de la migración aquí, pero en realidad no tenía idea que la gente dice, no, es desierto, que la gente muere cuando está ahí intentando ingresar ilegalmente en los Estados Unidos. Pero no tenía idea, como he visto aquí, pocos metros del Paso, ¿no? Aquí, o Tijuana, que también, no sé, en Tijuana tiene muro también, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, Estados Unidos ha despendido muchos millares o millones de dólares para hacer un muro. Imagínate, con la frontera tan larga en México que se construyó. Entonces, la próxima, por favor. Esa es la próxima. Es la segunda. Esa es la, ya, esa. Es la segunda. Sí, ya la puse la Antes primera. no. Ah, sí. Entonces, yo y Marco pensamos en un tema, derechos humanos, bajo la mirada del migrante. ¿Qué significa eso? Entonces, el migrante ve de abajo y las leyes sobre su cabeza. ¿Entiendes? Entonces, partiendo del derecho internacional hasta llegar aquí, los casos que vamos a discutir sobre los derechos en México, que yo cogí un poco cómo se pasa en Brasil y otras partes del mundo, y terminamos con el caso de México-Ecuador, que eso no tiene nada que ver con inmigrante, pero sí con asilo. Entonces, primera cosa en el derecho internacional, después de la guerra, de la Segunda Guerra, entonces hasta la Segunda Guerra no había nada de derechos humanos, de derecho a la migración, derecho de las personas que estaban ahí, cuyos países habían perdido la guerra. Entonces, está como un ejemplo de ex-Yugoslavia. En ex-Yugoslavia, que hoy se separó y se convirtió en 7 países, como Serbia, Kosovo, Croacia y otros. Entonces, desde ahí, entonces, como no había la protección para nadie, derechos humanos no existían, en el año, después de la creación de la Organización de las Naciones Unidas, en 45, creada por los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Unión Soviética y China. Entonces, los ganadores de la Primera Guerra Mundial, Brasil entró en esa guerra como un ayudante secundario, pero sí también entró. Entonces, como había muchos desplazados, ustedes pueden creer, no tienen una idea que es una guerra. Yo también no he vivido en un país de guerra, pero he visto ahí muchos migrantes. Cuando vi muchos por primera vez, esto me chocó bastante. Eso en Grecia. Estaba en Atenas. Eso hace ya no sé cuántos años estuve ahí, no sé si 10 años. Entonces, cuando yo llegué del aeropuerto, estaba ahí buscando el hotel y visto un montón de gente, una muchedumbre de gente caminando por la calle. Y gente de África, de Irak. Entonces, toda la pobreza del mundo estaba ahí representada. Entonces, esto me causó un impacto muy grande. Y con algún ruido, entonces yo ya veía el hotel, ingresé y pregunté qué pasaba. El chico de la recepción del hotel me ha dicho que no se preocupe, son migrantes. Son migrantes que han venido de muchos países pobres de Asia, de África,
que están aquí en Grecia, en Atenas, como un entrepuesto de gente para irse a los países más ricos de Europa. Y están ahí haciendo una feria para vender, cambiar sus cosas. Entonces ahí he visto con gente que las ropas rotas, sucios, llorando. Esto me causó un impacto muy grande, que yo me quedé muchos días así muy impactada, porque vi de cerquita cómo es la pobreza más extrema del mundo, y cada uno con su idioma. Entonces, de ahí la alcaldía de Atenas los deja estar ahí por un tiempo, por esta feria de ellos mismos, entre ellos, de 7 de la noche hasta las 9. Y después la prefectura, la alcaldía, los lava la calle y la vida sigue normal. Después no se oye nada. Y entonces ahí la vida seguía hasta que los pedidos de asilo a Reino Unido, Francia, España, Italia, hasta que se terminara el proceso. Entonces, esto es una parte que yo he vivido personalmente en Europa. También en España yo vi varios. Entonces, ¿qué dice el derecho internacional después de la guerra? Hay una declaración internacional de los derechos humanos en el año 1948, o sea, 3 años después de la guerra. ¿Por qué eso? Entonces se creó la ONU, una organización internacional que es de hondo político, es una organización política que abarca hoy 193 países, casi el mundo entero. Solo la excepción de algunas islas en el sur, Pacífico Sur y todo. Entonces, esta declaración, que no es una ley, una declaración, tiene ¿cómo se dice? Un factor de ser un guión de derechos humanos. No es una ley que se debe cumplirla. Ley se cumple o cumple. Pero esta declaración fue entonces cogida en muchos países para muchos de estos artículos de la Declaración de los Derechos Humanos. Y ahí sí es ley. Yo elegí este artículo 3. Todo individuo tiene dice todos los derechos que las personas tienen, incluso de desplazarse. Sí, desplazarse es un derecho de ir y venir. Es un derecho que todos tienen desde que nacen. Según el derecho, las personas tienen derecho desde la barriga de la madre, que se llama nascituro, no es bebé. El derecho del nascituro, aunque esté dentro de la barriga. Entonces, antes de nacer y hasta que se muera, los derechos siguen en la vida de las personas. Este de ir y venir es uno de ellos más sagrados. Pero se encuentra un muro, este derecho de ir y venir, se encuentra un muro. ¿Qué muro es ese? Un muro de las leyes de los países. Aquí se ve claramente cuál es el derecho de ir y venir. Un muro físico y un muro legal de Estados Unidos. Aquí no se entra. Sin papeles no entra. Sin pasaporte, sin la visa, no entra. Y aquí en México también, como otros países, si van a Europa, sí puede entrar, sí, con pasaporte, pero para estar ahí por 3 meses. Y esa ley ya se cambió. Si puede entrar en Europa, yo creo que a partir el próximo año, si tú haces una pequeña visa, pagar
un poco de no sé cuántos euros para que vean que hagan un estudio previo para saber si tú eres un terrorista o no. Pero aquí en América Latina no tenemos esta cosa de ser terrorista, ¿no? Eso no, casi no existe. Esto es más para Asia, para África y otros países. Nosotros en Latinoamérica no tenemos esta costumbre, digamos, de hacer terrorismo ahí fuera. Entonces, puede pasar, por favor, a la próxima. Entonces, las diferencias entre migrante, asilado y refugiado. Entonces, hay una poca diferencia y mucha gente piensa que asilado o asilante, como se llama, o refugiado. Para el estado donde vivo, que es el centro de Brasil, el vecino, cerca de Brasilia, es una capital también, donde está ubicada el Distrito Federal. Entonces van para ahí, que Brasil es larguísimo y ancho, son 213 millones de habitantes, de playa tenemos 3.800 kilómetros. Entonces ellos desplazan para ahí, y al sur, São Paulo y todo. Y son migrantes, hoy se los nombra como desplazados ambientales. ¿Sí? Y después van a ver ahí otras cosas que ocurren. Entonces, migrante, asilo. Asilo a lo general es para un individuo. Se otorga a un individuo víctima de guerra, amenaza, seguridad, violación grave de los derechos humanos, conflictos armados, etc. Vamos a hablar en el caso de México con Ecuador al final, ¿ok? El Estado, cuando se da un asilo a una persona, como pasó de político en Ecuador, en la Embajada de México, México tiene el derecho de dar asilo. Sí, ¿por qué doy asilo? Porque quiero, punto. No hay que dar explicaciones, porque México es un país soberano, por eso es una república, por eso es un país. No hay país que no sea soberano. ¿Palestina es un país? No. Palestina es una autoridad, no tiene los requisitos para ser un país. Entonces, después hablamos de la diferencia. Entonces, es un Estado soberano, México, Brasil y los 193 estados que están en la ONU. Entonces, el humanitario, a lo general, está centrado para grupos. Como aquí, ustedes ya tienen los campamentos constituidos de personas originarias de Guatemala, de Venezuela, de Haití también y muchos otros países que están, ¿por qué están huyendo de sus países? Por la guerra, el hambre, los desastres naturales, persecución política, todo esto. Entonces, es un combo de situaciones que llevan las personas a dejar en sus países de origen para ir a aventurarse en otros países que no los aceptan por sus reglas locales. Entonces, Dios dice que los países son soberanos, por lo tanto, tienen sus leyes locales. Y un extranjero debe sí aceptar las leyes del país de acogida. Entonces, por aquí está claro.
Puedes ponerla pues. Entonces, o también cuando llega ahí, hay algo, no, China se rompió los lazos diplomáticos con Brasil, entonces para salir es un rollo. Entonces, la primera cosa cuando uno sale de su país es saber cómo es el país de destino, ¿sí? Entonces, otra cosa que hay, que estaba hablando ahí sobre los desplazados ambientales, personas que son obligadas a dejar su propio país por hambre, cambios climáticos, pobreza, la guerra. No sé si ya oíram hablar sobre Isla Tuvalu, en el Pacífico Sur. ¿Ya oído? ¿Ya han oído o no? Piensas en el mapa mundi. Aquí está América, después África, y después de África el Pacífico Sur, Australia, Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. Entre África y Nueva Zelanda, en Japón, ahí, en el hemisferio sur, hay unos puntos en el mapa, unos puntitos pequeñitos. Ellos son las islas. Esta isla Tuvalu está a 3.000 kilómetros de Australia. Entonces, Tuvalu está sumergiendo. Sí, un país soberano como México, como Brasil, como Estados Unidos. Tiene todos los requisitos de país, pero un país chiquito está sumergiendo, porque las aguas del Océano Pacífico están subiendo. Ustedes han visto ahora qué pasa en Brasil, ¿no? En el sur de Brasil. Extremo sur de Brasil está todo inundado, está bajo agua, hasta la capital. Entonces, después pueden ver ahí los cambios climáticos, que mucha gente los niega. No, esto es una invención de los ambientalistas. Esto es la verdad. Entonces, Tuvalu está sumergiendo. Es un país. Imagínate que están ahí, me parece que son 3.000 habitantes, que son de un país soberano. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Si el agua sube, eso sumerge todo el territorio. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué imaginan que esto va a pasar con ellos? ¿Migra? Sí, migra. ¿Y migra para dónde? Pues para lo que tenga cerca, hay que estar cerca de Australia, ¿no? Sí, Australia ya ha hecho la declaración. Yo soy el presidente de Tuvalu. Aquí tú no eres nada. Tú eres un inmigrante ambiental
que su país no existe más, se acabó. Entonces, imagínate qué piensa, cómo vive, cuál es el sentimiento que trae una persona de Tuvalu para Australia. ¿Cómo va a ser? Yo no tengo más pasado, tengo el futuro. No tengo una foto, yo cogí todo lo que podía para irme a Australia como un inmigrante. Toda la vida será un inmigrante, aunque sea legal, será un inmigrante, no un local. Será siempre tratado como un inmigrante. Entonces, no sé si después se busquen ahí Isola Tuvalu. Es la misma situación de Ucrania. No. Ellos emigran por la guerra. Así puedo hablar de eso. Pero ahí ya son una inmigración legal porque su país no existe más. Y la gente de Ucrania que está se desplazando por motivo de guerra, uno de los motivos que habla la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, motivo guerra. África, Ruanda, Congo, Angola, Mozambique, los países que tuvieron la guerra. Mucha gente se desplazó a Brasil, a Europa, por motivo de guerra. Entonces el país tiene el derecho de decir, no, los acojo como refugiados. ¿Entienden? Entonces, refugiados. Esos son, a lo general, de Tuvalu, son refugiados ambientales, pero cuando llegan si eso va a ocurrir, como se demuestra en los estudios científicos, que el mundo va a se cambiar todo y toda la orilla del mar de todos los países va a se sumergir. Entonces, aquí muchos países reciben extranjeros en esta situación y les da la visa que incluye derecho de trabajo, importante que les toca aquí. Estos desplazados que están aquí en el campamento, que Marco me enseñó desde el aeropuerto, hicimos un recogido ahí, ¿no? Por ahí, por la orilla del muro, del campamento, y dicen que ahí el centro de la ciudad también tiene otros campamentos que la alcaldía los proporciona y que algunos no quieren porque quieren ir intentar atravesar. Y vimos ahí una pareja con dos, tres personas caminando ahí sin rumbo. Entonces, está claro hasta ahí. Entonces, después de que yo hable, vamos a abrir para preguntas. ¿Puede? El próximo. Gracias. Entonces, ¿qué dicen las leyes internacionales para los refugiados? Recuerdo que las leyes internacionales funcionan arriba de la Constitución de los países. Aquí hay la Constitución mexicana. En Brasil, la Constitución
Suiza, donde está ubicado la Comisión Universal de los Derechos Humanos, ahí en Ginebra. Entonces, la Convención de Ginebra de 51, las leyes internacionales son llamadas de convenciones o tratados, es lo mismo, son sinónimos. Entonces, Convención de Ginebra de 51, después de la guerra, fíjense que la guerra se terminó en 45, en 48 la declaración, en 51, 6 años después del término de la guerra, se han decidido se reunir para tratar de este tema de refugiados. Entonces, fue aprobada la ley internacional, Convención de Ginebra de 51, que establece que ningún Estado puede devolver o expulsar refugiados donde su vida está equivocada, donde su vida o religión peligre por su raza, nacionalidad, religión, pertenencia a grupos o opinión pública. Entonces, México afirmó esta convención internacional y también Brasil y muchos otros países. Entonces, ¿qué México hizo? Que él firmó una ley internacional y la adoptó para los procedimientos internos aquí en el país, dentro del país. ¿Qué significa esto? Ello. Todos los países son obligados a aceptar a los migrantes. Es la pregunta que hago. No. Los aceptan lo que hacen por razones humanitarias. Ah, sí, profesora, maestra, ¿cómo dices que los países están obligados a aceptar la ley internacional, pero aquí se acepta o no? Y si me preguntas si Estados Unidos es parte, eso no tengo la respuesta porque no sé si Estados Unidos es parte o no. Esta cosa que un país acepta los extranjeros. Estados Unidos, cuando Trump asumió el poder, ¿qué hizo él? Primero acto, en su primer día de gobierno, empezó a quitar los Estados Unidos de muchos tratados internacionales. Eso para los derechos humanos es un desastre. Entonces, todos los países no son obligados a aceptar a los inmigrantes, los que aceptan por razones humanitarias. Entonces, estoy diciendo aquí un ejemplo, un parangón. Brasil, ahí se aceptó los sirios de la guerra de Siria, haitianos, angolanos, congoleses, bolivianos, venezolanos, con los derechos que dice la ley brasileña: trabajo, estudio, casarse, moverse, etc. Eso no puede tener los derechos civiles de ser elegido o votar en las elecciones, que esos no son brasileños, son inmigrantes legales. Pero después, sí, pasados años, se puede adquirir la nacionalidad brasileña. Bueno, aquí en México aceptan los inmigrantes de varias nacionalidades también, como decimos atrás, son venezolanos, haitianos, todo. Aquí los campamentos están llenos mientras las personas pasan por un control para que el gobierno pueda elegir a quienes aceptar o devolver a su país de origen. ¿Puede hacer esto México? ¿Puede? Sí, claro. Porque están haciendo un control para saber quién quiere estar aquí en México bajo las leyes mexicanas. Ejemplo, ¿por qué tú has venido? ¿Por qué tú has huido de su país? ¿Cuáles son tus razones? Y México va a tener un control, hacer un estudio para saber si tú puedes entrar y tú no. ¿Está claro esto? Entonces, puede pasar para la próxima. Y entonces voy a citar un ejemplo que está pasando ahorita mismo, que no tengo reloj, pero ahora. En Reino Unido
no, el ejemplo primero, Estados Unidos, ¿no? Según su ley interna, el inmigrante sin papeles, los indocumentados, está equivocado ahí, ¿no? Indocumentados, se está hablando, falta una M, ¿no? Está así, escrito. Sí, bueno, sí. Sí, indocumentados deben dejar el país. Mano de obra, razones humanitarias, persecución por religión, raza o por ser homosexual o no. Esto en Estados Unidos hay un tipo de visa. Si la persona está perseguida en su país por razones de homosexualismo, ahí puede tener la visa. No sé si sabían de esto. Pero hay un visa que casi no es publicado, porque mucha gente, toda la persecución sobre eso en todo el mundo. Entonces, ahí hay muchos tipos de visas. Pero, digo, sí, hay una ley, pero si el presidente del país, él da la cara a su país como si fuera la suya. ¿Qué pasó con Estados Unidos en la era Trump? ¿Qué pasó con Brasil en la época del Bolsonaro, en la época de la derecha? Hace un año y medio atrás, que vivimos un tiempo muy negro, muy gris, para decir mejor, que los derechos humanos no eran respetados. Sí, sí, maestra, y las leyes internacionales. Lo que pasa es que las leyes internacionales, la ONU, los tribunales internacionales tardan mucho en resolver estas cosas, que no quieren se meter dentro de los países. Estados Unidos hizo una cosa horrible. Por ejemplo, Trump hizo un racismo por nacionalidad. ¿Qué significa eso? Racismo por nacionalidad. Entonces me voy a China. Ahí China dice, no quiero recibir brasileños. Esto significa un racismo por nacionalidad. Racismo no es exclusivamente por color de piel, que era como antiguamente. Pero hoy, por nacionalidad, por lugar donde vive, por ahí. Entonces, Trump dice que várias nacionalidades, ele não aceitava irse a Estados Unidos, nem para estudar, para nada, nada, nada. Então, estava aí incluído os sírios, os afganes, que não me acordo mais, e outras nacionalidades. Bueno, então, a guerra de Afeganistão, quem la hizo? Estados Unidos. E a guerra de Síria, não foi Estados Unidos, mas ajudou Síria. Porque ahí está un enclave entre Rusia, un embate entre Estados Unidos y Rusia en Siria. O sea, una otra cosa. Entonces, de ahí hubo el claro perjuicio, racismo por nacionalidad. Yo creo que también aquí existe, ustedes están más próximos, saben que hacia los mexicanos y todos los latinos de Estados Unidos para nosotros latinos, que ellos no hacen la diferencia. Tú eres latino, sí, soy latino, pero soy mexicano, soy guatemalteco, no son todos latinos. Aunque los hispánicos aquí hablan todos la misma lengua. La excepción nosotros los brasileños que hablamos portugués, no es brasileño, que esta lengua brasileña no existe, pero ellos dicen, habla brasileño, no hablamos brasileño, esta lengua no existe, existe el portugués, y porque fuimos colonizados por Portugal. Entonces Estados Unidos no respeta las reglas internacionales. Incluso Estados Unidos, el país que más cobra anualmente para las Naciones Unidas. Entonces, del presupuesto de las Naciones Unidas, un 22% son pagados por Estados Unidos. Brasil paga 3%, como Alemania. Eso depende de la riqueza del país.
que paga para la nación. Entonces Trump dice, no, voy a salir de la ONU, voy a salir de todos los organismos internacionales, de la OMS, de que todos lo conocen, ¿no? OMS y todos los otros internacionales. Entonces, ¿qué está pasando ahora en Reino Unido? Ahora recién han aprobado una ley, fíjense, qué ley más absurda. Entonces, cada día estoy más sorprendida con esa cuestión de derechos humanos, que están siempre violando los derechos humanos en todos los países. Entonces, el Reino Unido aprobó ahora recién, yo creo que la semana pasada, la deportación de quienes piden asilo, que es negado, y les manda a Ruanda, país de África. No importa de dónde proceden y qué nacionalidad tienen. Esto es normal. Eso es un más grande absurdo que ya he oído. Porque si uno, este es como he visto en Atenas, van ahí entra ahí legalmente en Reino Unido. Ah, no, yo soy de Irak, soy de Congo, soy de Afganistán, entonces estoy aquí pidiendo asilo por la cuestión de guerra. Estoy huyendo de la guerra y del hambre, como está en la Declaración Internacional de los Derechos Humanos. Y también en Reino Unido hay leyes para acoger los diferentes inmigrantes que tiene ahí. Por ejemplo, si una mujer islámica está embarazada, ¿cuál es el médico que la tiene? Una médica, no puede ser un hombre, una mujer. Entonces, tienen las leyes locales. Entonces, ¿y por qué Ruanda acepta este tipo de gente ahí en su país? ¿Cómo hacen? Si la gente va ahí, venezolano, que mal habla su lengua, va ahí en el Reino Unido, consigue llegar, y después el Reino Unido, no, yo no le doy el refugio, tú debes ser expulsado del Reino Unido, pero tú o vuelve a tu casa, a tu país, o si no, no se quedas aquí encarcelado en Reino Unido. Tú debes ir a Ruanda. Reino Unido contrata un avión civil y llena de gente para llevarlos hasta Ruanda. Esto está pasando en el mundo con los refugiados. Entonces, yo creo que esta ley británica va a ser una escuela para otros países hacer lo mismo. Porque Ruanda es un país pobre y era una colonia de Francia, de Bélgica. Entonces, de ahí sigue siendo pobre. Pasó por una guerra en que 3 meses se mataron, una guerra civil, una gente contra otra gente, pueblos originarios, diferentes Hutus y Tutsis. Entonces había esa guerra. En 3 meses se mataron 800,000 personas de los dos grupos. Entonces sigue siendo un país en conflicto. Y el Reino Unido aprovechó esto. No, yo le pago, es que no tengo ahí ahora los millones de libras, porque el Reino Unido no hace parte de la Unión Europea. Entonces, ¿cuántos millones de libras pagó para Ruanda para la gente? ¿Y cómo llega esta gente ahí? ¿Qué van a hacer? Que no conocen las costumbres, la ley, nada. Ese para mí el tope de la violación de los derechos humanos. ¿Y qué puede hacer la ONU? ¿Qué puede hacer otro? La ONU sí hizo una declaración que es una violación de los derechos humanos, de la declaración de la Convención de Ginebra. Es una violación de la Convención de Ginebra. Pero el Reino Unido dice, a mí no me importa. No quiero esta gente aquí. Entonces está en este momento, en esta situación en Reino Unido. Después quiero que opinen sobre esto. Como si México dijera, no, aquí no los quiero. Voy a mandarlos a Guatemala o
Nicaragua, que é um país. A Brasil. A Brasil, sim, a Brasil. Não vou pagar a Brasil. Vou pagar a Brasil tantos milhões de dólares para que aceptem esses extranjeros. Lo que pasa es que en Brasil tenemos los nuestros. Sí. Entonces, la próxima. ¿Ya? Está. Sí. Ah, sí. Entonces, para que vean ese caso de México con Ecuador, que todos ya han visto en la tele, ¿no? Que pasó hace un mes, más o menos, ¿no? Sí, más o menos. Más o menos un mes. Entonces, derechos que los países tienen de acogida a quien ellos creen que está siendo perseguido por razón. Estoy repitiendo que estaba atrás, sobre todo. Esto sucede más en Latinoamérica. Entonces, este instituto que se llama Asilo es un instituto propio de Latinoamérica. ¿Por qué? En Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, otros países, Bolivia, tenía ahí un presidente que era militar. Ahí sufrieron un golpe, otro golpe militar, siempre para la perpetuación en el poder. Entonces, cuando caían en desgracia, iban a otros países latinoamericanos para tener el asilo. Por eso que se creó el Instituto de Asilo, para dar acogida a los expresidentes militares, como Stroessner de Paraguay, es de Chile. El Chile, ¿cómo se llamaba? Ese de Chile. Pinochet de Chile, sí, gracias, Pinochet de Chile. Sí, entonces por ahí. Entonces, en la Constitución brasileña dice que derecho de asilo también. Y aquí cito algunos casos más emblemáticos en el mundo, casos más famosos. Entonces, tiene este de Julian Assange, que es un periodista australiano, de nacionalidad australiana, que vive en Reino Unido, en Londres, y que fue acusado de una violación sexual en Suecia, y Suecia pidió su extradición. Lo que pasa es que Julian Assange es un periodista que difundió para todo el mundo la diplomacia estadounidense. ¿Qué hablaban ellos? ¿Qué discutían ellos? Y todo. Entonces, eso fue una bomba mediática en ese tiempo. Entonces, Reino Unido, él vive en Reino Unido, es residente ahí. Entonces, Reino Unido, a solicitud de Estados Unidos, lo encarceló para enviarlo para Estados Unidos, la extradición. Entonces, él pensó, ¿dónde voy a quedarme para no ser arrestado? Porque si vas a Estados Unidos, la ley ahí sería la ley marcial, sería una sentencia perpetua. Entonces, él cogió y pidió al gobierno de Ecuador para que le dieran el asilo. Entonces, hay dos tipos de asilos, un asilo diplomático y un asilo territorial. Entonces, Julian Assange se quedó ahí, yo creo que 5 años en la embajada de Ecuador en Londres. Y ahí se quedó. Hasta que hubo el cambio de presidente en Ecuador el año pasado, él dijo, no quiero Julian Assange en mi embajada. Entonces, permitió que la policía inglesa lo cogiera de ahí, de la embajada, y lo encarcelase hasta que el juicio para entregar a Estados Unidos se terminara. Eso es un absurdo más grande que hay. Entonces, hasta hoy, él está enfermo, se casó en la embajada, tuve hijos, porque ahí podía recibir visitas. Entonces, de Julian Assange es un asilo
diplomático en la casa, en la embajada. Si la embajada es pequeña o grande, eso no importa. Importa que él está ahí como un protegido del Estado de Ecuador, también de Ecuador. En la época de Corea, el expresidente Corea. Entonces, hay otro Edward Snowden, un estadounidense que trabajaba en una dita que era un brazo auxiliar de la CIA o do FBI. Él trabajaba en un brazo auxiliar de la Policía de Investigación de Estados Unidos. Entonces, él descubrió muchas cosas y no se conformó con eso. Y mientras él estaba descubriendo cosas del FBI, de la CIA y otros órganos de investigación estadounidenses, él estaba en contacto con Rusia, porque el único país del mundo que podría irse, pedir el asilo sin que lo devolvieran. Eso se pasó en el tiempo de Barack Obama. Y Putin ahí sigue. Entonces, él lo llamó a la embajada de Rusia en Washington. Dice, no, esto es con una bomba que trata de eso, de eso, de eso. Y la embajada dice, no, puedes irse a Moscú, que ahí te daremos el asilo territorial. Entonces, esto ha hecho Edward Snowden. Entonces, cuando llegó a Rusia, ya llegó en el aeropuerto, ya llegó con la autorización de asilo. Entonces, es un asilado, estás bajo la protección del Estado ruso. Y punto. ¿Qué derechos tiene Edward Snowden ahí, en el asilo territorial? Él tiene derecho de desplazarse en el territorio ruso o se quiere salir, porque tiene amigos en Brasil, periodistas. Él no puede salir de Rusia, porque si viene a Brasil, si viene a México, si viene a Francia, obviamente estos países van a entregarlo a Estados Unidos. Por eso está en Rusia. Entonces de ahí yo creo que no sale más, porque si sale va a ser encarcelado y mandado a Estados Unidos. Sí, entonces otra cosa, Brasil, el expresidente Zelaya de Honduras, eso se pasó, yo creo que más de 10 años, que era Zelaya el presidente. Entonces hubo un golpe de Estado en Honduras, yo creo que en 2013, por ahí. Entonces el presidente golpista de Honduras mandó coger el presidente Zelaya de su casa, de pijama, él y su mujer, y lo pusieron en un coche, hizo por la madrugada. Entonces lo llevaron hasta la frontera con El Salvador, si no me engano, ¿no? Honduras tiene frontera con El Salvador, con otro, al sur tiene Guatemala, no sé. Entonces lo puso en la frontera, lo quitó de su país. Entonces, ¿qué hizo Zelaya? Golpeó la puerta de la embajada brasileña, no él, digo una broma, pero sus amigos, su mujer, sus familiares, golpearon la puerta de la embajada brasileña en Honduras, que es un edificio, no es grande, es pequeño, solo tiene 2 baños. ¿Por qué digo esto? Porque han cogido y Brasil ha dado el asilo diplomático, es en la casa de la embajada brasileña. Bueno, y para salir de ahí, para irse a Brasil, no puede poner su pesito dorado fuera, porque la policía de Honduras ya estaba ahí, cerca de la embajada brasileña, y solo sale con un documento que se llama salvoconduto, que ele está libre dentro de la casa brasileña. Él se quedó ahí con
la familia, amigos, papagayo, gallina, todo. Entonces, y ahí no cabía tanta gente. Entonces, de ahí, Brasil se metió en la política, intentó un acuerdo y ya se acabó. Él firmó un documento que no iba a se candidatar más como presidente de Honduras. Eso se pasó. Entonces, cuando una persona está como que México dio el asilo para un expresidente de Ecuador, ¿no? Una persona, un político que en Ecuador es un criminal, pero para México no. Para México él está siendo perseguido por opinión política. ¿Y por qué México ha hecho esto? Porque México es un país soberano. ¿Y tiene que explicar las razones? No, porque la soberanía da este derecho, porque es un país soberano. Da la guarida, da la protección para quien quiera, o para quien no lo interesa. Entonces, essa situação que passou. Então, ele estava aí intentando conseguir um acordo com Equador para que Equador lo liberara para vir a México, para ir a Brasil, ou donde quiera, para ser livre, para sair de seu país. Mas o Equador disse que não, nunca iba a dar el salvoconduto, a liberdade para ele, que tem que ter um papel. Entonces, hay también una ley internacional que México la cogió para defenderse. Diciendo, esta ley dice que la embajada es un lugar sagrado que no puede ser violado por otro país, sobre todo por el país donde está la acogida. Aquí, ejemplo, aquí hay consulado estadounidense, ¿no? Sí. Hay consulado, porque la embajada estadounidense está en Ciudad de México. Todas las embajadas están en la capital. Los consulados, que son los notariados, el trabajo de notario, donde se nace, cuando se casa, cuando se muere, va al consulado a hacer los papeles, los trámites. Entonces el cónsul quiere saber, no, voy a intentar que más empresas estadounidenses vengan aquí a Juárez para hacer sus comercios. Esto hace el cónsul, no el embajador. El embajador, él trata de cuestiones políticas. Entonces, México cogió la ley internacional, que es otra convención internacional de Viena, del año de 69, para las relaciones diplomáticas y consulares. ¿Qué dice esa ley internacional? Que toda la embajada, el embajador, su familia y los diplomáticos son inviolables. Entonces, un embajador aquí, un diplomático de primer grado en una embajada, tiene esta protección. Puede cometer crímenes aquí en México, por ejemplo. Puede matar, robar, violar. ¿Qué en México hace? Nada. El más que puede hacer es expulsarlo y pedir para que sean juzgados en sus países de origen. ¿Por qué eso? Porque México aceptó la ley internacional. Entonces, ¿qué hizo Ecuador? Que es firmatario también de esta ley internacional. ¿Qué hizo Ecuador? Violó la ley internacional. Obvio, esto está muy claro. No hace falta que sea una persona de derecho o de relación internacional para entender, esto es muy claro. Ahí, doctor, ¿hay consecuencias para Ecuador? Sí, ahí entonces, en este momento, México ha buscado la ley internacional que se llama Corte Internacional de Justicia,
o Corte de Haya. Entonces los tribunales internacionales de derechos humanos, derechos del mar, y todos están ubicados en La Haya, en Holanda. Cuando se dice la justicia internacional, no quiere decir que del país donde está ubicado el tribunal. Holanda no tiene nada que ver con esto. La ley internacional tiene la ley es hecha para este fin. Y no importa si el tribunal está en Brasil, en México, en Holanda. Eso no importa. Entonces, esta corte de Haya, que se llama, existe antes de la Primera Guerra, antes de la ONU. Ya existía, que se llamaba Tribunal, Tribunal de Justicia. Entonces ahora se llama Corte Internacional de Justicia o Corte de Haya. Y en Haya son 8 tribunales internacionales. Entonces la ley local no tiene nada que ver con la ley internacional. Entonces esta Corte de Haya, ¿qué juzga? Juzga solamente los estados nacionales. ¿Y qué va a resultar en esto? Posiblemente la Corte va a juzgar en el siguiente sentido. Ecuador violó la ley internacional cuando hubo la violación de su territorio en el estado ecuatoriano, el territorio mexicano en estado ecuatoriano. Porque ahí se dice hay un término como si, ejemplo, aquí todo eso es Ecuador, ¿no? Y aquí hay un trocito que la ley ecuatoriana no llega. No llega, no se puede intervenir, no se puede incluso acusar al embajador, nadie que tenga que sea diplomático. Entonces, porque Ecuador recibió la embajada de México, eran países amigos, ahora las relaciones, yo supongo que ya se acabaron. Hay las relaciones diplomáticas y las relaciones comerciales. Yo no sé hasta ahora qué punto llega, pero puede sí, si un ciudadano ecuatoriano pide el visa, no sé si puede tener visa para venir a México, ¿no? No. Entonces, nosotros rompemos las relaciones diplomáticas con Ecuador. Entonces, los individuos no se pueden llegar ahí, porque no existe un visa, no se puede. Cuando llega ahí no tenemos Doctor, relación. perdón que la interrumpa, pero el tiempo Sí. apremia. ¿El qué? Entonces, el tiempo apremia. Sí, el tiempo ya. Nos queda poquito, entonces... Voy a concluir. Sí, para concluir, para dar un espacio de preguntas, sí. ¿No? Entonces, sí, es que hablo mucho, ustedes saben, profesor, abogado, no sé, porque en general yo estoy ahí caminando por las clases, por el salón. Entonces, las situaciones es que tenía que hablar y perdone por mi español perfecto. Entonces, quiero que digan si tiene alguna pregunta que yo pueda... Si gustas sentarte para Sí. dialogar un poquito más cómodo. No sé qué tanto te faltaba de la presentación, pero creo... Ya el final. Ok, perfecto. Que se terminó con la cuestión de México-Ecuador. Sí, hay inquietudes que, bueno, en lo particular me surgen, ¿no? ¿Qué pasa con los ciudadanos ecuatorianos que están, en este caso en México? Si tienen alguna represalia en este sentido, si ya no son deseables en el país, si tienen que abandonar el país. Bueno, esa sería una inquietud de mi parte debido al conflicto que estuvo en la embajada mexicana allá en Ecuador. Los ciudadanos ecuatorianos aquí en México. Yo no he oído hablar de nada, de ninguna represalia del Estado mexicano hacia los inmigrantes legales o ilegales de Ecuador. Por ejemplo, debe haber estudiantes o personas que están aquí de modo ilegal, no sé,
Entonces, me parece que México hasta ahora no ha dicho nada sobre esto. Y yo creo que los ciudadanos ecuatorianos no tienen nada que ver. Pero si México hoy baja una ley, un decreto, dice, de ahora en adelante, las relaciones son cortadas y no tenemos no tendremos intercambio de ciudadanos mexicanos o de ecuatorianos. Entonces, yo creo que esto no, posiblemente no debe pasar. El peor de todo que mientras el Estado mexicano cogió a la Corte de Haya, Ecuador también, dice que no, que México está se metiendo en los asuntos domésticos. Esta es siempre la reclamación, esa ya es conocida. Muy bien. ¿Quién gusta hacer alguna pregunta? Algo que... Muy bien. ¿Necesitas el micrófono? A ver, adelante, pues allá. Bueno, yo tengo más que preguntas, una duda. Lo que pasa es que no sé si vieron la nota días pasados, hace 2 días, atropellaron a un migrante. Y entonces muere el migrante, ¿verdad? Entonces México está en el compromiso político, social o moral de regresar ese cuerpo a su lugar de origen. Si se muere un inmigrante que estaba aquí legal intentando atravesar la frontera, esos que mueren del lado mexicano. Lo que pasa es que en México sí puede por una cuestión humanitaria, no es que está obligado, por una cuestión humanitaria puede trasladar su cuerpo a su país de origen. Pero no sé si Esa es México la hace. segunda, si México está obligado a... Sí, porque son humanitarias, sí, pero no es una obligación que sea legal, porque México no ha pedido para que él lo hiciera, porque entrar en otro país es considerado casi un crimen. Entonces, él está en una situación ilegal, irregular. Entonces, México sí puede trasladar su cuerpo a su país o ayudar que los parientes lo cojan aquí, por razones humanitarias. Ok, gracias. ¿Alguna otra inquietud, pregunta? Adelante, maestra. Sí, que es muy interesante todo esto que nos comparte, agradecidos por todo esto. Yo sí quisiera saber si se analizan las cuestiones políticas para que a pesar de todo lo que sucede, ya llegando aquí a la línea de la frontera con Estados Unidos, ¿por qué se permite que sigan llegando migrantes si tenemos condiciones que no garantizan los derechos humanos de los mismos? Ahí esa situación, ¿cuál sería? Si entiendo la pregunta. Entonces, ¿por qué México permite la llegada de inmigrantes si aquí que quieren irse a Estados Unidos? Yo creo que Sí, si no se le garantizan sí, la aplicación de los derechos. Ajá, exactamente. Lo que pasa es que México también, por una cuestión humanitaria, los deja entrar, porque México va a hacer un muro ahí. Es una violación del derecho internacional también y de los derechos básicos humanos fundamentales. Entonces, como no hay muro, hay un control y la gente que entra también ilegal a México y sube hasta las fronteras de Tijuana, de Juárez, de todas las otras fronteras. Entonces, una cosa que me pregunto, si México, yo no sé, estoy hablando una pregunta como extranjera, si México recibe de Estados Unidos también un dinero, un valor para que mantenga los campamentos aquí en México y para que los impidan de llegar hasta el Paso, por ejemplo, hasta el territorio estadounidense. Esto es una pregunta que me gustaría de saber, no sé. Es que hay una contradicción. ¿El qué? No se recibe recursos de Estados Unidos para los inmigrantes.
No, entonces México, por una cuestión de política, de buena vecindad con Estados Unidos, mantiene los inmigrantes aquí, el más lo que puede, pero algunos escapan, que no pueden estar ahí con un campamento de concentración, es un campamento de personas que están en situación irregular, mientras existe aquí en México un órgano que se llama COMAR, que es ligado a la Alta Comisaría de las Naciones Unidas para los Refugiados. Aquí en Ciudad Juárez, en otras ciudades de México, tiene este COMAR, que ahí reciben a los asilantes y rellenan un formulario para saber de su vida y en 100 días tienen la respuesta si puedes quedarse aquí como inmigrante, como refugiado legal o no. Entonces, México hay este tipo de, sí, Pero ahí es donde podríamos decir que puede estar lo irregular, ¿no? O sea, el problema es que mucha de la gente que está irregular y no ha hecho ese proceso. Y por eso algunas veces los meten los detienen. A presos. Sí, llegan algunas veces hasta tenerlos presos porque son irregulares. Y de todos modos siguen llegando cientos de gentes. Aquí el problema es de qué manera se ha ido transformando. Diga que nos hablan aquí en Juárez que tenemos un cartel venezolano donde está haciendo trata de seres humanos. O sea, el problema es aquí son los cárteles del manejo de gente, pero hasta de drogas. Entonces, de alguna manera, eso nos lleva a que, como a nivel mundial se han ido cambiando las políticas en función de las condiciones propias actuales del mundo, ¿no? Porque no dejan entrar a gente de Estados Unidos de ciertos países porque tienen problemas con los, ¿cómo se llama? La gente que viene armada y quiere hacer así. Pero eso porque no entra a través de México por lo mismo. Entonces ahí es donde yo creo que por eso han cambiado y mismo, ahorita que hablaba de Inglaterra, lo que está haciendo, está tratando de buscar una manera de disminuir ese proceso y que se entre por cuestiones legales, ¿no? Yo hago mi solicitud, entro a México y me permiten entrar hasta la frontera ahí, pero estoy resguardado por algo que ya tramité y no entré en forma ilegal. Porque tengo esa libertad, lo hago. hay dos casos, Pero de alguna manera me lleva a yo transitar de alguna manera sin ese estatus legal que me diera ese documento. Sí. Entonces, finalmente, Entonces, yo me arriesgo a muchas cosas, ¿no? Sí, esos son dos casos No, distintos. sí, son dos cosas Sí, diferentes. creo que Tú puedes Y pedir, no se sabe cuáles son y cuáles no. no, Claro. si está en tu país y pide un refugio a México y México le pregunta, hay un formulario en el COMAR que dice, ¿por qué tú quieres venir a México? ¿Cuáles razones? Que estoy siendo perseguido por opinión política. Y México va a analizar el pedido, si está conforme a la ley mexicana, se interesa a México o no. Y México puede desestimar la petición de este que está ahí en su país. Al revés, otro caso, unos que ya están aquí irregulares, también el COMAR dice, vamos a hacer el análisis para saber si esta persona, tú has pedido aquí en territorio mexicano, si puede ser estimado o no. Esto depende de México. ¿Cuánta gente realmente hace ese trámite? Sí, pero eso tiene que tener los trámites. claro. El COMAR, Ministerio de Justicia, todo. Bien, vamos a dar la última oportunidad porque el tiempo profesor. ya se acabó. Maestro Ríos, por favor. Sí, hay una discusión ahí importante en el sentido de que muchos de los migrantes que cruzan México en ese formulario que llenan, la razón no es migrar a México. Su razón no es vengo desplazado y quiero pedirme a México, sino que eso es tránsito hacia Estados Unidos, la intención está allá. Entonces, las personas que residen ya un asilo, si se presentan ya como reportes asilados a migración americana, ya no les dan un segundo asilo porque tú ya fuiste atendido. Ya hay una acción comunitaria de acción de la ley donde tu condición ya no es, obviamente, de una persona expulsada. Y es una persona que fue expulsada, recibió un asilo y está rechazando ese segundo asilo. Y hay ahorita una controversia que está, no sé si... Así sí, entiendo. Lo que pasa es que el Ministerio de Justicia de México, yo creo que de otros países también, está donde está ese COMAR, esta Comisión de Migración de Refugiados,
que va a analizar. Entonces, si uno dice que estoy ahí en Guatemala, México, quiero pedir un refugio para estar en México, él jamás va a pedir un asilo para tránsito para Estados Unidos, porque México no tiene, aquí un soberano, Estados Unidos también es soberano, no puede dar un paso, derecho de paso para llegar a Estados Unidos, eso no existe. Entonces, el derecho mexicano en las fronteras, los límites son fronterizos. Pero cuando la persona recibe ese permiso, Estados Unidos ya, incluso si llega a la puerta y es recibido por migración, inmediatamente la deportación está en México porque tú ya eres un asilado mexicano. Entonces ese es el problema de que están... Sí. Entonces, ese llegó, pidió asilo, no, quiero quedarme en México por una mentira, una fraude procesual, digamos así. Entonces, ahí me dijo, no, José de Guatemala está y protegido del Estado mexicano. Pero él que está ahí en Ciudad de México viene aquí a los pocos, en Juárez, y intenta atravesar la frontera. El momento que pone su pesito dorado en la frontera, la línea ya perdió todos los derechos que tenía en México. Es así, en todos los países. En Brasil tenía un caso muy célebre de un italiano que ganó el asilo diplomático, asilo territorial, y después se fue a Bolivia a hacer compras y de ahí la policía italiana lo cogió. ¿Y qué tiene Brasil con eso? Brasil ni sabía dónde estaba él. Entonces tenía una vida buena en Brasil como esposa, estaba casado ya años, pero era criminal en Italia y lo cogieron en Bolivia. Porque él no dice a Brasil, no, me voy a Bolivia a hacer compras. Entonces ahí lo cogieron. Entonces los límites de México y aquel documento que él firmó dice que estoy bajo la protección mexicana. Este inmigrante lo violó el documento y se tornó una fraude. Entonces él fue cogido ahí por la policía de Estados Unidos en la frontera. Entonces vamos a devolverlo a quién, ¿dónde? Vamos a devolver a México, porque el origen, cuando se expulsa a una persona va a su país de origen o por el país donde estaba por último. Entonces, ¿cuál es el país que estaba por último? México. Entonces, de aquí viene para acá y me dice, no, aquí no lo queremos. Y va a expulsarlo a Guatemala, que es su país de origen. Y desde ahí se originó la documentación y sus papeles. ¿Entiendes? Pues muchas gracias. Ya es hora, ¿no? Muy agradecido, Ángela. Entonces hablo mucho. Sí, de mi parte, muchas gracias. Fue muy amena la plática. Un aplauso, por favor. Y recordarles que ella tiene programada también otra conferencia por la tarde, a las 4 de la tarde, con otra temática que tiene que ver con estas cuestiones radiológicas de contaminación y las mujeres. Le cedo el micrófono al maestro Ríos para la entrega de su constancia. Muy bien, pues maestra Ángeles, muy agradecidos con usted por compartirnos su experiencia de conocimiento de derecho internacional. Muchos de estos temas, cuando son tratados por alguien que realmente conoce el tema, tiene un valor agregado porque estamos pisando sobre seguro. Todos tenemos intuiciones, opiniones, etcétera, pero tener una opinión referenciada es un gran valor y eso nos permite opinar con más certeza. Agradecemos mucho su estancia con nosotros, estamos contentos de que pueda usted también sentirse en casa y en este agradecimiento a su participación queremos darle un pequeño reconocimiento simbólico de esto, dice así, maestra Ángela María Aires Teixeira, por su participación como ponente en la Conferencia de los Derechos Humanos bajo la mirada del migrante llevada a cabo en el Auditorio José Vasconcelos de la Universidad Autónoma Nacional del Estado de Chihuahua, Unidad Juárez, el día 9 de mayo de 2024, con una duración de 2 horas. Agradecemos mucho su aportación.
sé, una cosa que para mí no tiene precio. La acogida de todos. Aquí el pueblo mexicano para mí es lo mejor que hay. Entonces yo conozco ya 4 continentes, entonces hay gente buena en todo el mundo, aquí sobre todo. Entonces muchas gracias por la acogida. Esto. Gracias.